licenciada. 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 Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Espero que ya tengan, pues, me parece que había un grupo todavía pendiente de asignación, pero yo espero pues que hoy ya esté solventada esta situación. Al momento pues me aparecen 87 conectados. Hoy pues vamos a empezar ya las clases, ¿verdad? Ustedes pues los que ya vienen conmigo desde el semestre pasado, saben pues que no hay problema si tienen apagada la cámara, el micrófono apagado, ¿verdad? Si pues tienen alguna duda, pueden levantar su mano y yo ya les cedo la palabra para que intervengan. Y también pues les voy a pedir su colaboración. Necesito el día de hoy que tengan su código civil y su código de notariado a la mano para que pues podamos llevar de una manera más amena la clase. Muy bien. Pues como ustedes ya tienen su programa, ¿verdad? Pueden notar que el tema 1 del programa es la forma notarial de los contratos traslativos de dominio. Yo les comentaba pues que había un poquito de ahí de diferencia porque realmente debería ser la promesa. Bueno, en sí son estos, pero la promesa para mí no es traslativa de dominio y sería un acto preparatorio y está como invertido con el punto 2, pero pues ya lo vamos a ver poco a poco. Hoy vamos a ver solo una manera introductoria acerca del contrato, el negocio jurídico, ¿verdad? El acto jurídico, el hecho jurídico, que ustedes ya lo tuvieron que ver en su oportunidad, pero antes de ingresar en sí al instrumento público, vamos a ver pues algunos artículos del Código de Notariado previamente a ver en sí los contratos. Muy bien. Para que podamos comprender que es un negocio jurídico y pues el tema está relacionado con el negocio jurídico, debemos de principiar por comprender que es un hecho jurídico. A ver, ¿quién me recuerda que es un hecho jurídico? Con sus palabras, no hay problema. Un hecho jurídico, licenciada, si no me recuerdo mal, son aquellas circunstancias en las que no interviene necesariamente la voluntad de la persona, pero tienen consecuencias jurídicas. Por ejemplo, el fallecimiento de alguien, pues la persona tal vez no tenía ganas de morirse, pero su fallecimiento va a acarrear consecuencias jurídicas. Un terremoto puede tener consecuencias jurídicas, son los hechos jurídicos. Los actos jurídicos, en cambio, son aquellos en donde sí interviene la voluntad de la persona. Muy bien, María Mercedes. La felicito, tiene muy bien el concepto relacionado con ambos, ¿verdad? Ambos conceptos, ¿verdad? Y como nos menciona, pues, María Mercedes, pues, un hecho jurídico es un hecho, pues, que puede ser cualquier acontecimiento natural, algo que no tiene intervención de la voluntad de la persona, y pues que sí va a tener, pues, algunos acontecimientos pueden ser naturales, ¿verdad? Pero lo que no existe es una voluntad, ¿verdad? Contrario al acto jurídico, que ahí sí existe la voluntad del hombre y pues existe obviamente una consecuencia y existen efectos jurídicos, ¿verdad? Y el negocio jurídico, alguien que me diga el negocio jurídico, ¿qué opina acerca del negocio jurídico? Es cuando Entonces, se modifica o extingue una obligación, cuando conviene, que no me acuerdo cómo es exactamente la palabra, pero convienen ambas partes, algo así. Muy bien, José Manuel. Y si tiene a la mano, bueno, Javier Alejandro, levanta la mano. Sí, un negocio jurídico es la manifestación de la voluntad de dos personas en las que convienen hacer, no hacer o dejar de hacer algo. Muy bien. ¿Alguien pues que me apoye leyendo el 1251 del Código Civil? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Así es. Y pues doctrinariamente le podríamos agregar dos aspectos, ¿verdad?
Solo déjenme anotar algo. ¿Quién fue la compañera que acaba de leer hace un minutito? Hendrix Vargas, licenciada. Hendrix. Gracias. Muy bien. Podríamos agregarle dos aspectos doctrinarios acerca pues a este artículo 1251. Uno es la forma y otro es la causa. Y a este le vamos a colocar hacia la par requisitos. Entonces, un requisito es el consentimiento. El otro es el objeto lícito. No, perdón, el primero es capacidad legal, está así arribita. El segundo es el consentimiento. El tercero es el objeto lícito. Cuarto sería la forma y quinto sería la causa. Y la causa es el motivo por el cual se celebró el contrato, ¿verdad? ¿Por qué se celebra el contrato? La forma, pues ya vamos a ver, dependiendo el tipo de contrato, cuál es la forma, ¿verdad? Y pues ahí están los requisitos para el negocio jurídico. Entonces, para que lo anotemos ahí al margen, ustedes pues ya tienen, me imagino que ya tienen sus leyes, ya las vienen trayendo no han sufrido modificaciones algunas, entonces pueden seguir utilizando las mismas. El objeto es que ustedes ya vayan como teniendo una mentalidad de que se están preparando para el examen técnico profesional. Ustedes ya están a un paso, ¿verdad? Yo sé que algunos pues ya llevan adelantados la preespecialidad, así es, y no llevan práctica, tengo entendido, ¿verdad? Entonces es un poquito más fácil de que ustedes se gradúen ahora, porque anteriormente sí requerían llevar casos. No, yo creo que todavía está, para mí no, la verdad, no, yo hubiera seguido con que siguieran práctica, ¿verdad? Pero también se volvió un embudo, ¿verdad? El hecho de que no tuvieran, les estuviera así como bloqueado el tema de las prácticas. Pero bueno, continuando pues, 1251 es el artículo que leyeron. Continuando pues con el tema, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, alguien me puede poner un ejemplo de un hecho jurídico, de lo que está sucediendo en estos días, un hecho jurídico que me pudiera mencionar. El hoyo en Villanueva. Sí, la verdad es que se podría decir que de cierta parte hay negligencia ahí, ¿verdad? Pero realmente pues sí hubo una licitación previamente, la verdad es que no le dieron un mantenimiento, que es mi percepción, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el derrumbe que hubo acá en San Lucas, ese también, ¿verdad? Realmente ahí lo que sucedió fue un hecho jurídico que fue, la verdad que es parte de la montaña. Los que pasan por acá y los que van a la Antigua, pues se pueden ver que hay montañas de montañas, y fue una parte de la montaña la que se cayó realmente. Es un acontecimiento natural. Sí, ya los colocó ahí Stalet Josué los requisitos. Muy bien. Entonces, ¿y un acto jurídico? ¿Alguien que me mencione un acto jurídico? Una compraventa, licenciado. Sí, pero ese es más que todo ¿El matrimonio, licenciada? Digamos que ahí no existe un contrato, porque el matrimonio es un contrato, no, ¿verdad? No es un negocio jurídico, pero sí, es un acto jurídico, sí, es también. Por ejemplo, podría ser un acto jurídico la elección. ¿Qué eligieron, qué autoridad eligieron hoy? Procurador de los Derechos Humanos. ¿Ustedes qué lo clasifican? ¿Como un hecho jurídico, un acto jurídico? ¿Qué es? Es un acto jurídico porque interviene la voluntad de los legisladores, licenciada. Muy bien, María Mercedes, sí es, ¿verdad? Es un acto jurídico. Por ejemplo, vamos a ver, el hecho que ustedes estén aquí en el aula virtual, ¿qué es? Sería un acto.
Es ya que es correcto. por la voluntad de las personas que se está dentro de la sala. Algunos están a la fuerza, dice. No, ¿verdad? Ustedes quieren salir adelante. Muy bien. Entonces, sí, así es un acto jurídico. Y un negocio jurídico, como lo mencionaba el compañero, una compraventa, y cuántos negocios jurídicos no hay. Vamos a verlos poco a poco, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Por ejemplo, el negocio jurídico va a requerir para su validez de la capacidad legal que vimos, ¿verdad? Del consentimiento, que no exista vicio. Por ejemplo, si alguien me dice, realice, faccione un testamento a mi favor, obligándome o mato a su hija o mediante algún acto de violencia, ¿existe pues voluntad de la persona? No, ¿verdad? Porque existe un vicio. Ahí hay un vicio, ¿verdad? Porque no lo está haciendo de forma voluntaria. Y es un objeto lícito, obviamente está como requisito que tiene que ser un objeto lícito, ¿verdad? El asunto del negocio jurídico. La forma, pues que las vamos a ver porque va a depender, algunos van en escritura pública, para que sea un requisito esencial de validez. Y la causa, ¿verdad? El motivo por el cual se va a celebrar el contrato, pero estos dos son doctrinarios, se recuerdan, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Bueno, la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Y resulta también de la presunción de la ley en los casos en los que ésta lo disponga expresamente, ¿verdad? Por ejemplo, un mandato se puede... ¿Cómo se manifiesta la voluntad para ejercer el mandato? Sí, una respuesta que me den de lo que se les ocurra. Por el consentimiento de las partes. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se manifiesta o se plasma el consentimiento de las partes en un instrumento público? En el caso del mandato, licenciada, tiene que ser expreso. En el mandante. Ahora, el mandatario puede tener un consentimiento tácito, si no recuerdo mal. Sí, así es, María Mercedes, ¿verdad? Ese es un caso que lo vamos a ver. Ahorita solo estamos viendo ciertos lineamientos, ¿verdad? No se me van a agobiar porque realmente solo estamos como en una discusión previamente a ver los contratos en sí. Y pues sí, como dice María Mercedes, ahí pues tiene que existir ¿cómo lo va a hacer? Mediante la aceptación. A ver, solo déjenme buscar el artículo. Les voy a decir que voy a pedir que me apoyen ahí leyéndome el artículo 1689. A ver, María Mercedes, si lo tiene en la mano. O alguien más que lo tenga a la mano, que me lo Buenas pueda leer. tardes, lo leo. Sí, está bien, 1689. Dice, solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. Muy bien, gracias. Por ejemplo, acá nos regula que es gratuito en el tema de la gratuidad que es del mandato, ¿verdad? Que es por lo general que lo realizan de forma gratuita, pero tiene que expresarse, ¿verdad? Tiene que ser aceptado de esa manera expresamente, no lo podemos asumir, ¿verdad? No lo puedo asumir que el hecho de que lo ejerza, yo ya lo estoy aceptando. Si es gratuito, no, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver cuando ya nos corresponda ver el mandato. Pero pues de momento solo vamos a ver así algunos pincelazos acerca del tema del acto del negocio jurídico y del hecho jurídico, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Por ejemplo, el contrato. El origen del contrato viene desde Roma, ¿verdad? Ustedes ya lo tienen que saber. Y pues con el transcurso del tiempo, obviamente, él fue cambiando, evolucionando, ¿verdad? Su forma original. Pero alguien que me pueda decir qué es un contrato así, con sus palabras, ¿qué es un contrato? Se podría decir que es un acuerdo de voluntades.
Ujú. Sí, es un acuerdo de voluntades. Cuando Es dos un acuerdo de más, voluntades mediante el cual dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir alguna obligación. Muy bien, María Mercedes, ¿cuál es ese artículo? ¿Mandé? ¿Cuál es el artículo que me acaba de decir? O tal vez, si el 1517. Vamos a ver dónde está mi código. Sí, es el 1517, el Código Civil. Muy bien, gracias. Entonces, como acaba de decirlo la compañera, ¿verdad? Es el 1517. Que nos regula que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ese artículo, pues necesito pues que le coloquemos ahí, ¿verdad? Miren, pues estos son conceptos que ustedes se tienen que saber ubicarlos, ¿verdad? Y comprenderlos más que todo. Pero, por ejemplo, para el examen técnico profesional, sí diría yo que es de los que les van a preguntar, ¿verdad? Entonces, sí es importante que ustedes pues tengan el manejo de estos artículos que les voy diciendo hoy, aunque yo creería que estos pues ya los tuvieron que ver en su oportunidad. Y es importante que los vayamos señalizando si ustedes tienen un código o no. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Y cuáles son los elementos del contrato? crear, modificar y extinguir una obligación. No, los elementos serían, no sé, por ejemplo. Serían elementos personales. No existen elementos personales, pero los elementos esenciales, digamos, son el consentimiento, el objeto, y pues hay algunos elementos, como indica el doctor Neri Muñoz, que son la condición y el término, ¿verdad? Ahorita pues necesitaría que ustedes se ubiquen en los artículos 1517, por ahí, 1517, que vayamos ubicando estos artículos en su Código Civil, para que vayamos pues comprendiendo un poco más acerca del tema que estamos viendo hoy. Muy bien, para continuar, el 1518, el artículo 1518, ¿alguien me colabore leyéndolo? Artículo 1518. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Muy bien, Rosa, muchas gracias. Entonces, aquí la ley nos está regulando que los contratos se van a perfeccionar por el simple hecho de que yo los consienta como parte, ¿verdad? A excepción cuando la ley establezca requisitos esenciales para su validez. Y pues, por ejemplo, alguien que me diga cuáles podrían ser esos requisitos esenciales para su validez determinada forma. Por ejemplo, puede ser el formalismo en el caso de que vaya en una escritura pública y que se registre, si mi memoria no me falla. Bueno, como ¿quién me habló ahorita? Sí, yo, Josué. Vale, mira, pues José sí tiene un poquito, tocó un punto importante, aunque no es ese la respuesta. Si no me equivoco, serían los solemnes. Así es, ese es el tema. Aparte son los requisitos, cuando lo solicitan que sea plasmado en escritura, en papel sellado, mejor dicho, especial para protocolo, para su objeto de registro. Y aparte es porque para que sea válido, debe de estar plasmado, ¿verdad?, en papel sellado especial para protocolo. Por ejemplo, les voy a decir que me lean unos artículos. Vamos a ver, para que veamos pues esa diferencia. ¿Alguien que me pueda leer el 1577?
Artículo 1577. Deberá constar en la escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrá validez. Muy bien, gracias. Acá le vamos a colocar contratos solemnes a este artículo. ¿Y cuáles son esos contratos solemnes? Uno les mencioné hace un rato. El mandato. La compraventa no. No, la compraventa no. El mandato sí. La compraventa va en escritura pública porque si no, no se los van a registrar. Pero no es para... Es que tiene que ir en papel sellado. Pero el mandato sí. Donación entre vivos. La donación entre vivos, esa es solemne. Muy bien. ¿Alguien que me lea el 1600 que manda? ¿El mutuo, Alita? El mutuo, no. Ese no. 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 El 1686. ¿Cuál? La renta vitalicia. Renta vitalicia. Ese sí. Bueno. ¿Alguien que lea el 1687 del Código Civil, por favor? El mandato debe constar en 67. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es necesaria la escritura pública. 1. Cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local, con las formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. Y segundo, cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Este artículo es larguísimo, ¿verdad? Pero hay algo importante acá que está expresamente en el primer párrafo. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Por ejemplo, yo podría faccionar un mandato en hojas de papel bond. Sí, cuando no exceda. Sí, es como un documento privado. ¿Le dijo Josué? ¿Yo? Perdón. Sí. Bueno, es que acá dice, hay una condicionante en el inciso 1, dice, no es necesaria en escritura pública, pero dice que para eso hay una condición. En esto dice cuando se trata de asuntos cuyo valor no excedan de 1,000 quetzales. O sea que habría que cumplir las dos con la condición de que no pase de 1,000 quetzales para poder hacerlo de esa manera. En general, no se podría a menos de que esté bajo esa condición. Así es, ajá. Y en un documento privado, ¿verdad? Que se podría hacer legalizado, ¿verdad? Pero en el siguiente párrafo nos indica que para enajenar bienes o gravamen de bien inmueble, derechos reales, es obligatorio el poder en escritura pública. Y pues el inciso 2 nos indica cuando la representación se confiere por cartas poderes. Entonces, se podría realizar en papel bond con estas condiciones que nos acaba de leer Josué. Esta es una como excepción, pero también hay otra. Miren, hay que pensar como las personas, pues los examinadores, ¿verdad? A veces les dicen, pueden contraer matrimonio 2 mujeres o 2 hombres. Entonces, ustedes van a responder no, obviamente, ¿verdad? Pero les van a decir, sí, ¿por qué? Mediante un mandato. Pero eso no es así, ¿verdad? Realmente uno está representando a alguien, ¿verdad? Para poder contraer matrimonio, ¿verdad? Pero no es que se esté casando la persona, el mandatario, con la persona, ¿verdad? El que está ejerciendo el mandato con el contrayente, ¿verdad? Eso no es así. Pues acá, pues vamos a también a pensar un poquito así. Sí podría realizarse en papel bond,
cuando es un mandato que vamos a realizar en el extranjero. Porque ustedes, como futuros notarios, como notarios, ustedes no pueden llevarse, se van a Estados Unidos a realizar un mandato, no se van a llevar el papel sellado especial para protocolo para poder faccionar ese mandato. Lo tienen que realizar en papel, ¿verdad? Entonces, esa sería también otra excepción, ¿verdad? Cuando lo van a faccionar en el extranjero, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver cuando toquemos pues el tema del mandato. Ahorita solo pues les estoy haciendo como este tipo de observaciones, ¿verdad? Para que los vayamos anotando, ¿verdad? Vayamos anotando todos estos aspectos relacionados con los contratos solemnes. Muy bien. ¿Alguien que me haga el favor de leer el 1729? Artículo 1729. La sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. Muy bien. Este también es considerado un contrato solemne, el de sociedad. Debe realizarse en una escritura pública, aunque indique pues que es para aspectos de registro, ¿verdad? Pero sí es un contrato solemne. Déjenme ver que ya me perdí. Aquí está. ¿Alguien que me haga el favor de leer el 1862? Artículo 1862. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Muy bien. Este es otro también de los contratos solemnes. Y le vamos a colocar ahí a la par solemne, ¿verdad? El artículo 2122. Artículo 2122. Ajá. Para la validez del contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública, la cual contendrá la especificación y valor de los bienes que se transmiten, la identificación del rentista si fuere un tercero y la pensión, o renta que ha de pagársele el propósito de la renta, la garantía que asegure su pago y las condiciones que crean convenientes las partes. Si se trata de inmuebles, se observarán además los requisitos necesarios para su inscripción. Muy bien, muchas gracias, Mirna. Entonces, estos son los contratos que ustedes tienen que colocar como solemnes, ¿verdad? Para que sea como un requisito esencial para su validez, ¿verdad? Deben de ser plasmados en escritura pública. Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿verdad? Con el tema relacionado con el con el contrato jurídico. El 1518, ese creo que ya lo leímos, el 1519, vamos a ver si ya lo leímos. No, Lick. ¿Ese no? No, Lick, ese no lo hemos leído. Ah, va. Si me hace favor alguien de leerlo. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, si yo voy a por ejemplo, a realizar un contrato ¿de qué les diré? Un mutuo, que alguien mencionó. Pero yo al final, yo ya no puedo cumplir, sencillamente ya no puedo. ¿Puedo sencillamente dejar así de pagar? ¿O tengo consecuencias? ¿Existe alguna consecuencia por el incumplimiento?
Sí, existe una consecuencia a base del incumplimiento en el cual recae en la parte, ¿verdad? Valga la redundancia, que está incumpliendo, ¿verdad? De acuerdo a las estipulaciones que ahí se hayan pactado. Muy bien. Entonces sí, tiene que existir consecuencias, ¿verdad? No sencillamente venir y decir, bueno, yo no puedo cumplir con esta obligación y dejarla de pagar, ¿verdad? Existe pues alguna consecuencia que va a quedar plasmada dentro del contrato, ¿verdad? Obviamente. Y por ejemplo, algunos van a hacer resarcimiento de daños y perjuicios, como lo regula el 1534. ¿Alguien que me ayude a leer ese artículo? Artículo 1534. Efectos del contrato. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Muy bien, gracias. Por culpa o dolo, ¿verdad? Entonces, puede que sea... a ver, alguien que me diga cuál es la diferencia entre culpa y dolo. En la culpa no hay intención de hacer daño. En el dolo sí existe esa intención. Así es, esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, a ver, Javier. Y también el dolo es por impericia, negligencia y temeridad, creo que es la otra. Impericia. Esa es la culpa. Esa es la culpa. Sí, La culpa, perdón. es la culpa. Ajá. La culpa es por negligencia, impericia y imprudencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las consecuencias? Son las consecuencias de lo que nosotros, pues, hagamos o dejemos de hacer, ¿verdad? Como recordemos que tenemos obligaciones de hacer, dar, hacer, no hacer y de dar, ¿verdad? Entonces, todo acto, pues, tiene consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, alguien va conduciendo y, pues, alguien se le atraviesa y lo atropella, obviamente tiene una consecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes leen en el periódico, es que la persona tuvo un accidente porque venía a exceso de velocidad y lo mató. Y aunque todo el mundo dice no, él no tuvo la culpa, pero se lo llevan detenido mientras se ve su situación legal, ¿verdad? Pero esta persona, pues, tiene que sufrir, digamos, un proceso, no sencillamente los van a dejar libre, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Muy bien. Entonces, todo acto, pues, tiene una consecuencia, ¿verdad? Ya lo sabemos nosotros. Ustedes, pues, ya no tendrían que dejarse llevar por lo que dicen en redes sociales, porque definitivamente ustedes van a ser abogados. Deben de pensar como abogados en todos los actos, ¿verdad? Yo no sé, pero, por ejemplo, yo recuerdo que con mi esposo nos poníamos a discutir temas así cotidianos y todo le íbamos dando como un punto de vista jurídico y legal, ¿verdad? A todas las cosas y el resto de mi familia me decían, es que ustedes hablan como un poco raro, ¿verdad? Entonces, pero es eso, por el hecho de que nosotros ya le damos un enfoque a todos los actos, acontecimientos que pasan a nuestro alrededor desde un punto de vista jurídico, ¿verdad? Entonces, yo diría pues que ustedes también hagan ese ejercicio, ¿verdad? En todos los actos, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, el tema relacionado con el rector, ¿verdad? Hay muchos que sí, que es ilegal la elección y hay algunos aspectos ahí bien interesantes de analizar, pero ustedes analícenlo desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Cómo se integra el consejo, algunos ni conocen cuáles son sus autoridades universitarias, ¿verdad? Ustedes, como buenos sancarlistas, lean, ¿verdad? La ley orgánica de la universidad, cómo se eligen las autoridades, quiénes conforman el consejo, cuáles son las autoridades de su facultad, cómo se elige cada una de las autoridades de su facultad. Es importante, ¿verdad? Y ahí sí que los invito a que lean también, ¿verdad? No solo limitarse a lo que les dan acá en las aulas, sino que también hay que leer otro tipo de leyes que están relacionadas con nuestra universidad. Muy bien, continuando con el tema, pues
ahí sí que hay bastantes aspectos interesantes e importantes que podríamos discutir acerca por ejemplo, del negocio jurídico, del acto jurídico y del hecho jurídico, ¿verdad? Entonces, que tendríamos que analizar poco a poco. Por ejemplo, el artículo 1538, alguien que me lo pudiera leer. Objeto del contrato, Leila. Sí, por favor, ahí le colocamos objeto al contrato. Muy bien, objeto del contrato. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se esperan que existan. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas a lo menos en cuanto a género. Que se cierran con tal que el contrato las reglas o contengan datos que sirvan para determinarlo. Los hechos han de ser posibles, determinados, y el cumplimiento han de tener interés los contratantes. Muy bien, gracias. Por cierto, al que no conoce al licenciado Héctor, que nos acaba de leer el artículo, él es la otra persona, pues el profesional que me ayuda también con el aula. A ver, Lick, si puedes encender tu cámara para que te conozcan. Perdone, Ligna, ahorita no puedo encender la cámara, pero estoy a sus órdenes para cualquier situación que ustedes necesiten. Me pueden contactar a través de WhatsApp. Estoy dentro de los grupos ahí asignados a la sección. Pues muchas veces la licenciada no se da abasto con los temas ahí en el rol de la cátedra. Y con mucho gusto para ustedes, con la licenciada. Muchísimo gusto, licenciada. Gracias, Lick, Héctor. Pues él nos apoya también ahí con la licenciada Marisol, pues que ella también se conecta por días porque tiene turnos y también el licenciado Héctor tiene turnos, entonces la verdad que ellos me han apoyado a lo largo de estos años, ¿verdad? Con el tema relacionado con las clases, porque como él nos indica, son ustedes bastantes, ¿verdad? Afortunadamente, a mí me gusta que sean numerosa el aula, ¿verdad? La verdad es que es interesante, uno va conociendo muchísimos estudiantes. Ellos fueron, por ejemplo, la licenciada Marisol y el licenciado Héctor fueron alumnos míos en su oportunidad y se quedaron pues amigos de aquí con nosotros y ahora pues hoy en día somos colegas y nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan ahí con el tema relacionado con la U y yo les agradezco bastante, ¿verdad? Todo el apoyo que me dan. Muy bien, continuamos, ¿verdad? Con el tema relacionado con el negocio jurídico. Y pues podríamos hablar acerca de la división de los contratos. El que tiene oportunidad de tener el libro del doctor Nelly Muñoz, están todos estos aspectos que les estoy indicando, ¿verdad? Claro que también se los estoy dando por esta vía, todo está fundamentado en ley, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que pensar, ¿verdad? Todo tiene pues un fundamento. Yo les invito para que ustedes vayan ya colocando, por ejemplo, cuándo entró en vigencia el Código Civil, cuándo fue emitido el Código Civil, y si ustedes pueden apreciar, pues entró en vigencia en 1964. Imagínense cuántos años han pasado desde que nació el Código Civil. Ya creo que a estas alturas hay bastantes aspectos, otras leyes que han nacido, porque realmente ha variado la sociedad, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo es una ley que hoy en día se mantiene, es de las que más permanencia tiene. Pero, por ejemplo, el código de notariado, ese sí ya está, para mí necesita reformas, ¿verdad? Algunos pues varían de lo que yo les indico, pero es que de verdad ya lleva muchísimos años, ya necesitamos una ley de notariado. Ya el código de notariado no se da abasto y no se acopla a las necesidades que tenemos hoy en día los notarios, porque recordemos que existen registros ya virtuales, existe ya la virtualidad, existen pues formularios electrónicos y todo esto pues está plasmado en acuerdos del organismo judicial, por ejemplo, algunos aspectos, pero no existe una ley, ¿verdad?, que regule todo esto. Y, por ejemplo, el día de mañana tenemos una conferencia en el diplomado relacionado con los temas de la pandemia. Eso es algo que también vino a cambiar nuestra forma de pensamiento y la forma de ejercer el notariado.
pero que debería de estar plasmado en una ley específica, ¿verdad? La verdad es que sí, sí tendríamos que ver varios aspectos ahí relacionados con el tema del notariado, del ejercicio del notariado. El tema se llama Procedimientos Registrales en época de pandemia. Esta es la conferencia número 5 que tenemos. Es un doctor de Perú, de Lima, Perú, el que va a impartirnos la conferencia el día de mañana y que tiene pues bastantes años de ejercicio y que pues podemos aprender, 35 años de ejercicio tiene. Entonces, podemos aprender acerca de cómo llevan ellos, por ejemplo, el registro notarial. Recordemos que en otros países no es que sean como nosotros abogados y notarios, nosotros somos bien privilegiados en este país porque tenemos 2 títulos y un grado académico. Imagínense ustedes cuando se gradúen los 3 cartones ahí atrás no les van a meter debajo del colchón, ¿verdad? Los tienen que colocar en un marquito así bonito porque cuesta obtener esos conocimientos y que nos lo consigan, ¿verdad? Entonces, no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Tienen que lucir ahí su título. Muy bien. Entonces, el doctor nos decía, Neri. Una consulta, licenciada. Usted mencionó en su momento de que todas estas charlas son muy interesantes, forman parte del curso, pero es que así como mañana pues tenemos mercantil a primera hora. Sí, yo sé, pero pueden ver el reprise, ¿verdad? Podrían ver el reprise que queda ahí la grabación y ver la verdad su oportunidad, porque la verdad es que es un poquito complicado para ustedes los días que no les toca el curso. Tratamos, pero fíjense que en el colegio, por ejemplo, nos indicaban que ellos tienen bastantes diplomados en ejecución. Entonces, conseguir los días, lunes y miércoles, estaba complicado también, porque si no, también no podíamos impartir la clase. Pero sí, lo pueden escuchar en su tiempo libre, ¿verdad? Con el y la verdad, asistencia, ya que para esas hubo asistencia, entonces también se nos complica un poco el día jueves. Sí, pero igual, yo les voy a dejar el link en el grupo Soy Notario, ¿verdad? Voy a empezar ya a ver la aceptación de los alumnos y para darles ingreso y lo coloco ahí, dejo la conferencia, todas las conferencias las dejo ahí, también en la página de la facultad lo pueden ver y también en la unidad académica del colegio. Ajá. Están muy interesantes. Sí, la verdad es que sí. Fíjense que antes, cuando empezó la pandemia, nosotros tuvimos la oportunidad de estar con un ecuatoriano que también forma parte del diplomado, que se llama Paul Arellano. Y el doctor nos indicaba cómo ejercen ellos el notariado allá, y ellos pues nos llevan bastantes años de experiencia, y la virtualidad fue complicada para muchos, pero como a nosotros sí se nos complicó bastante. Recuérdense que las audiencias que se llevaban a cabo en los juzgados para que lo pasaran de manera virtual fue complicado, ¿verdad? Y se tardaron años, hubo un gran atraso, ¿verdad? En cuanto a que pudieran llevarse a cabo estas audiencias. Muy bien. El Código Civil nos indica cuál es la división de los contratos y nos indica, por ejemplo, que existen contratos unilaterales y bilaterales. La lógica nos va indicando cuál es la diferencia entre ambos. A ver quién me dice. El unilateral. Que solo es de un lado la voluntad. De un lado, licenciada, muy buenas noches. Es solamente de un lado, unilateral. Muy bien, Yolanda. Sí, muy bien. Uy. Entonces, y el otro es como una donación. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces comparecen 2, pero realmente la obligación va a recaer sobre solo una de las partes, nos indica cuando son unilaterales, ¿verdad? Y cuando son consensuales, ¿a qué se refiere? Buenas noches, Lic. Así sería que hay consentimiento mutuo de ambas partes, Lic. Sí, el consentimiento debe de ser mutuo, ¿verdad? Y cuando nos indica que son reales, recaen sobre bienes. Sí, pero para que sean reales, yo tengo que entregar una cosa. Entregar la cosa, ¿verdad? Así me gusta a mí que participen ustedes. Principales,
¿A qué se refiere? Cuando un contrato subsisten por sí solos. Así es, cuando van a persistir por sí solo, ¿verdad? Y cuando es accesorio, Que tiene que haber un principal. Para existir. ¿cómo no les entiendo? No. Que tiene que haber un principal para que exista el accesorio. Ajá, tiene que el objeto de cumplimiento de otra obligación, ¿verdad? Y cuando son onerosos, Porque hay una ganancia, licenciada. cuando existe pues una reciprocidad, ¿verdad? Existe un beneficio para ambos, ¿verdad? Y cuando son gratuitos, el provecho es solamente para ¿Una uno. donación? Sí, por ejemplo, cuando va a ejercer un mandato gratuito, ¿verdad? Solo uno va a ser el beneficiado y el otro lo va a ejercer en nombre de él, pero realmente no va a tener un beneficio, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, nos indica que es el oneroso, cuando es conmutativo, ¿alguien que me diga? ¿No? Onerosos cuando hay dinero de por medio. Ajá, cuando existe pues un beneficio recíproco, ¿verdad? Pero acá nos indican, por ejemplo, que existen los onerosos cuando el contrato oneroso es conmutativo, cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, o sea, desde que celebro ese contrato voy a tener pues una prestación, ¿verdad? Pero cuando es aleatorio va a depender de algún acontecimiento incierto. Algo tiene que suceder para que yo pueda obtener una ganancia, ¿verdad? Y cuando son condicionales, cuando para su realización existe una condición. Por ejemplo, ¿qué tipo de contrato se les viene a la mente cuando puede ser condicional? ¿Donación entre vivos, Lita? Así es, una donación entre vivos es un buen ejemplo, Zulema, ¿verdad? Fíjense que ya se me está apagando la luz, pero ya vamos a terminar en un ratito. Absolutos son aquellos cuya realización es independiente de toda condición. Van a ser, no existe alguna condición, ¿verdad? Estas son, la verdad, clasificaciones doctrinarias, ¿verdad? Algunas pues están legalmente, pero hay otras que sí son propiamente de doctrina. Y entonces aquí esto los vamos a encontrar del 1587, artículo 1587 al 1592. Entonces acá van a encontrar ustedes toda la división de los contratos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los, por ejemplo, los efectos del contrato? ¿Qué contrato, ¿Sí? ¿Qué artículos dijo? 1587 al 1592. Perfecto, muchas gracias. Nada. Y por ejemplo, del 1534, artículo 1534, vamos a encontrar los efectos del contrato. Que los hablábamos, pues ya vimos alguno en relación a los daños y perjuicios que podrían existir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nos indica el 1535 que en todo contrato bilateral hay una condición resolutoria y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere, ¿verdad? Esta es una condición resolutoria, le vamos a colocar allá a la par, ¿verdad? Que es una de los efectos que tiene, efectos del contrato, ¿verdad? Entonces, ahí, miren, pues yo les aconsejo que, por ejemplo, los títulos importantes, ustedes tengan ya un color para sus leyes, los títulos de un color
los artículos importantes, pero algunos dirán, es que todos los artículos son importantes. Hay unos que son más que importantes, ¿verdad? Y eso los vayan ubicando pues de un color también distinto y vayan colocando pues ciertos aspectos así que les van a servir no solo para el examen, sino también para el examen técnico profesional, ¿verdad? Que ustedes tienen que ver. Y por último, pues vamos a ver así el 1543 y 1544 de nuestro Código Civil que nos regula acerca del saneamiento. ¿Y qué es el saneamiento? A ver. Artículo 1543. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere a la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Muy bien. Pero en sí, ¿qué se les viene, qué es el saneamiento a ustedes? Así, eso lo tuvieron que ver, no sé, me imagino que en Derecho Civil. ¿Es arreglar algo que no está bien o enmendarlo? Uh-huh. Les voy a dar un concepto para que lo tengan ahí anotado. Si gustan, se los voy a dictar. Es el remedio que puede ejercitar. Se los voy a colocar acá en el chat de una vez también. Es el remedio que puede ejercitar. Ejercitar el adquiriente de buena fe de la cosa de ahí se los coloqué. A ver quién me dice que comprende en ese concepto. Es el mejor derecho, perdón. Ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando a los que han adquirido algún bien que tiene que estar libre de gravámenes, vicios y de todo en algún contrato. Alguien que procure o que trabaje con algún notario. ¿Ha escuchado esa frase? Sí, Lic. Muy bien. Entonces, ¿qué idea se les viene cuando se refiere al saneamiento? Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado algunos casos en relación a que alguien compra un bien? Y ustedes tienen que hacer ese análisis cuando llega un cliente con ustedes y les dice, mire, fíjese que a mí me interesa este bien inmueble porque, mire, está bien barato. A mí me conviene, yo tengo ahorita el dinero y lo quiero comprar. Usted, licenciado, ¿usted qué me aconseja? La persona lo acaba de adquirir hace un mes y me lo está vendiendo y la verdad, yo lo quiero porque está bien barato. ¿Ustedes qué le aconsejarían? Así como por pura lógica. Bueno, no sé, licenciada, tal vez que se valide en el RGP, si tal vez tiene algún gravamen o anotación que pueda impedirse que él sea el propietario después. Ajá. Bueno, ustedes le dirían,
veamos, déjeme hacerle, mire, pues las cosas las vamos a hacer despacio. Vamos a ver, vamos a ir a pedir una certificación al registro de la propiedad para ver si el bien está bien, ¿verdad? Por seguridad suya, ¿verdad? Y para que usted esté más tranquilo y no vaya a tener problemas en el futuro, ¿verdad? Entonces van a requerirla, no, pero mire, licenciado, es que verán, mire, el señor dice que solo oye porque ya tiene otro comprador y la verdad es que yo no quiero perder ese negocio. Porque así les van a decir, ¿verdad? Entonces, no, mire, pues veámoslo tranquilo porque las cosas a prisa, el bien pues no se va a ir y si no, pues definitivamente no le conviene. Ustedes tienen que ver en el historial del registro, las fechas son bien importantes, ¿verdad? Si usamos una consulta electrónica, sí la podríamos hacer, pero para que tenga certeza tiene que ser una certificación. Y como de manera inmediata, por lo menos sí puede ir una consulta electrónica, como indica ahí el compañero, ¿verdad? Pero son aspectos pues que vamos a ir viéndolos cuando ya nos corresponda ver la compraventa, la promesa y de esos temas, ¿verdad? Vamos a dejar por el tiempo la clase del día de hoy por acá. Me dio pues mucho gusto saludarlos por este medio. Voy a requerirles que sí leamos estos artículos que yo les dije, ¿verdad? Para que podamos entrar al siguiente tema con un poquito más de claridad. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. Nos veríamos el día miércoles. El lunes sí les voy a pedir que veamos la conferencia, ¿verdad? Relacionada con el tema. El día lunes nos corresponde, les voy a decir cuál nos corresponde. El día lunes nos va a tocar una abogada de Costa Rica. Entonces, les voy a pedir que se conecten en vez de conectarse aquí a la clase, ¿verdad? Para que escuchemos esa conferencia. Es importante pues que vayamos conociendo el derecho comparado y porque, como yo les comenté, para ustedes que son de último año, sí es pues son temas de examen que yo les voy a tomar en cuenta lo que expongan los conferencistas. Entonces, les deseo que pasen un buen fin de semana porque ya no voy a poder verlos hasta el día lunes. Vamos a ver a qué hora inicia. A las 5 de la tarde. Empieza a las 5 y termina a las 7. Así es, la clase de lunes es la conferencia de Abraham. Entonces, los vería ahí, ¿verdad? Cualquier cosa, pues Rosa también les puede recordar ahí que tenemos esa conferencia, por favor. Con gusto, les deseo una feliz noche a todos. Gracias, Rosa. Y buen fin de semana porque no los veré. Muchas gracias, licenciada. Yolanda. Buenas noches. Gracias, licenciada.